asterisco. Entonces, de esa manera encontramos X2 asterisco y Y2 asterisco necesario para calcular esa eficiencia de Morphy. ¿Qué les pareció eso? ¿Preguntas? Bueno. Tercera parte del taller, ¿ok? Que tienen allí en Moodle. Siguiente página. Ahora en esta parte del taller tenemos información sobre coeficientes locales de transferencia de masa. Y tenemos unas composiciones en el seno del gas. Es decir, para el seno del gas tenemos estas composiciones en el líquido y en el gas. O sea que hay un valor de X, son fracciones molares, perdón. Porcentajes molares, entonces tenemos una fracción molar de SO2 en el líquido de 0.06 y una fracción molar en el líquido, en el gas, me volví a equivocar ahí. Para el líquido es 0.06 y para el gas es, esto es 0.06 entre 100, 6.76 entre 100. ¿Ok? ¿Qué les pareció eso? Entonces tengo dos fracciones molares. Esas fracciones molares van a corresponder al bulk, al seno del gas, al seno del líquido. Bajo esas condiciones experimentales, ahora tenemos los coeficientes locales de transferencia de masa. ¿Y qué nos pregunta esta parte del taller? Bueno, fracción molar en la interfase para la fase gaseosa. Flux en el punto establecido en la columna. Porcentaje de resistencia que ofrece la fase gaseosa. ¿Okay? Tres preguntas muy interesantes. Que fíjense, no significa que el examen es similar, ¿no? Pero fíjense un poco el peso que tiene esta parte en términos de puntuación. O sea, en términos de puntuación tiene un peso considerable lo que es el manejo de la línea de puntuación en la evaluación, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vuelvo al ejercicio. Entonces, en esta parte del ejercicio, tenemos dos coeficientes locales de transferencia de masa, que están expresados en términos de Kx y Ky. ¿Qué significa que están expresados como Kx y Ky? Que las fuerzas de impulsión están como fracciones molares. Entonces aquí viene nuevamente un cuidado que deben de tener o que debemos tener. Si todo el desarrollo anterior lo trabajé en términos de relación molar, no puedo tomar estos datos tal y cual están planteados y ahora introducirlos en las ecuaciones que se derivan del cálculo del flujo, porque estos coeficientes están definidos como fracción molar. Es decir, ahora tengo que cambiar todo mi sistema de cálculo a fracciones molares. No sigo trabajando con relación molar, sino como fracción molar. ¿Ok? ¿Me entienden esa parte? Sí, profe. Ojo, no relación molar. Entonces, ya aquí comienzan los cambios. Fíjense cuáles son los cambios. Ahora, mi gráfico no está en términos de la relación molar, es decir, esta curva de equilibrio está en términos de
fracción molar en Y, fracción molar en X, para poder trabajar en un sistema consistente en términos de dimensiones con las fracciones molares. Entonces ya cambié el gráfico, pasé de una relación molar a una fracción molar. Esta curva de equilibrio está construida entonces, si los ejes están como fracción molar, la curva de equilibrio también está construida, o sea, hay que reconstruirla en términos de las fracciones molares, que son datos del problema. Por eso cambia también el ajuste de la curva. Perdonen si esto suena necio, pero es que son los errores comunes que se cometen. Si yo he cambiado mi sistema de cálculo, mi sistema base a fracciones molares, la ecuación de la curva de equilibrio ha de corresponder a una ecuación definida para fracciones molares. Los datos que represento en esa curva de equilibrio tienen que ser los de fracción molares, pero muchas veces cometen el error de que siguen trabajando con relación molar. Y entonces la ecuación que utilizo cuando quiero encontrar, por ejemplo, un punto de interfase, es la que había encontrado primero para la curva de equilibrio como relación molar. Inclusive cambian el eje a fracción molar, pero cuando van a graficar toman los datos como una relación molar. O sea, errores muy, vamos, no sé ni cómo llamarlos, ¿ok? No sé ni cómo definir. ¿Qué tenemos ahora? Vamos acá conceptualmente. Volvamos al gráfico que hemos venido analizando. Voy a traer ese gráfico para acá. Entonces, fíjense algo. Voy a hacer el análisis, ¿ok? Para este gráfico, teniendo en cuenta esto. Miren acá. Fíjense los subíndices de esta línea de impulsión. Fíjense que es KX mayúscula, KY mayúscula, porque esta está expresada en términos de relación molar, ¿ok? Nuestro dato es fracción molar, pero el análisis es similar. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora tenemos información de un punto M en el BUL, en el seno del gas. Las composiciones que nos está dando esta parte del ejercicio están en el seno del gas, es decir, en algún punto del equipo. Y vienen a corresponder ahora a este punto M que tenemos. Por ese punto M nos dan la información de la pendiente de la línea de impulsión porque tenemos los coeficientes de transferencia de masa. O sea que por ese punto M como tal podemos trazar la línea de impulsión. Entonces, esta línea que está acá lo que representa es la línea de transferencia de masa en ese punto del equipo. Esa línea de transferencia de masa termina sobre la curva de equilibrio, porque de acuerdo a la teoría de la doble resistencia, suponemos que la interfaz se encuentra en equilibrio. Entonces, en ese punto de equilibrio podemos determinar cuál es la composición en el equilibrio. Fíjense que estas composiciones están consistentes dimensionalmente en términos de relación molar. ¿Ok? Entonces, de eso se trata esta parte. Se trata de ubicar este punto en la línea de operación, encontrar esta pendiente, trazar esta línea de impulsión y encontrar las composiciones en la interfase. Si el proceso opera bajo condiciones estables en términos de flujo, en términos de transferencia, de que la interfase puede suponer que a lo largo de todo el proceso se va manteniendo bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, nosotros podemos trazar esta línea de transferencia de masa en cualquier punto. Podemos trazarla acá, en el punto final, la podemos trazar en un punto anterior, la podemos trazar en este punto que está acá, al principio, y todas estas que ven acá son líneas de impulsión, que tendrán la misma pendiente si los coeficientes de transferencia de masa no cambian de magnitud. ¿Qué es lo que nos dicen esta línea de impulsión? Y repito esto que lo había discutido en la clase anterior. Bueno, esta línea de impulsión que se encuentra más alejada de la línea de equilibrio, la fuerza de impulsión será mayor. Como la fuerza de impulsión será mayor, la transferencia de masa es más fácil. En consecuencia, el flux es mayor.
Esta línea de impulsión que se encuentra acá, más cerca de la línea de equilibrio, tiene una fuerza de impulsión menor, su gradiente es menor, en consecuencia, su flux será menor, la resistencia a la transferencia de masa será mayor. ¿Qué vamos a evaluar en esta parte? Bueno, vamos a evaluar solamente una línea, la que pasa por el punto M y llega al punto M'. Ese punto M, este punto que está acá, es un punto sobre la línea de operación, porque corresponde a una condición del equipo. Y ese punto es el que nos dan acá como dato del problema. Esta información que tenemos acá, 0.06, 6.76. Por ese punto vamos a trazar la línea de impulsión. Entonces trazamos una línea de impulsión que va a llegar hasta la curva de equilibrio. Entonces esa línea de impulsión tiene esta pendiente que está acá. KX entre KY igual a menos 23.69. ¿De dónde obtenemos esa línea de impulsión? De la definición de flux con la